buenas, yo soy Rocío, estudiante de Psicología de la UNED y vamos con el último tema de Psicología de la Memoria, tema 11, entrene su memoria y la de otros. Ok, aquí simplemente yo voy a decir lo más importante, ¿vale? Porque el tema tampoco es que tenga muchas cosas, ya cansada, muchas cosas tan importantes, pero voy a deciros lo más importante, ¿vale? La primera técnica utilizada fue el método Lucy, que en plural de lugar en latín. Se trata de una técnica surgida en la antigua Roma que utiliza la fuerza de las imágenes espaciales para conseguir retener en la memoria una serie de datos asociados a cada uno de ellos. La historia de Simónides de Ceos viene como de ahí, ¿no? De Cicerón y todo eso. Se trata de una técnica sistemática para mejorar la memoria utilizando imágenes mentales. Se colocan los elementos que se desean recortar en diferentes lugares o contextos espaciales, etcétera, etcétera, ¿vale? Evaluación de la memoria. A ver, los psicólogos cognitivos basan su investigación sobre los procesos de memoria realizando experimentos, al final. Los neuropsicólogos y los psicólogos clínicos intentan valorar la posible patología y su localización en el cerebro. Hacen pruebas y escalas psicopatológicas. La llegada de la neurociencia cognitiva pues, ha hecho que se estudie la relación entre los procesos cognitivos y la función cerebral. ¿Qué aspectos de la memoria deben evaluarse? Cuestiones de quejas de memoria. A ver, hay cuestionarios de quejas de memoria y cuestionarios para evaluar de forma subjetiva la memoria. En resumen, conviene completar la evaluación objetiva de la memoria con algún cuestionario porque puede proporcionar información importante sobre cómo percibe la persona su propia memoria. Además, puede servir también para incluir los problemas percibidos como más importantes a la hora de diseñar un programa de entrenamiento o rehabilitación de memoria. ¿Vale? Luego tenemos las pruebas de memoria e instrumentos, el test conductual de memoria Rivermead de Barbara Wilson y Coles, donde bueno, vienen un poco de cómo se compone, sus características, ¿vale? Ayudas externas para mejorar la memoria. Pues agendas, listas, calendarios de pared, ayudas electrónicas como relojes con alarma, relojes con fecha y hora, agendas electrónicas, etc. Se pueden dividir en claves que alertan en un determinado momento temporal y en un lugar determinado, por ejemplo, las alarmas que ayudan a la memoria prospectiva, o ayudas representacionales como cuadernos de notas o agendas personales. Vale. Estrategias y técnicas de memoria. Una serie de operaciones cognitivas, por ejemplo, puede ser una estrategia que tiene como objetivo registrar la información y almacenarla para después recuperar esa información. La técnica, pues un procedimiento concreto para aprender algo o para la memorización de materiales concretos. La estrategia es una operación más general y de nivel superior a la técnica, y las técnicas o mnemotécnicas se componen de diversas estrategias. Técnicas mnemotécnicas y sus modalidades. Son sistemas y procedimientos que permiten recordar cosas de una forma más fácil, de forma consciente, que requieren un gran esfuerzo y considerable práctica. La mnemotecnia visual, pues al final es recordar utilizando imágenes que pueden ser mentales o fotos. ¿Vale? Luego tenemos la siguiente, que es la utilización de movimientos motores como ayudas de memoria, la asociación, que es relacionar o asociar una información nueva con algo que ya conocemos, la repetición del material, que favorece especialmente el registro y la retención de la información. Copiar algo o subrayarlo son también formas de repetición. La norma más importante es que la persona preste atención al material. Y existen dos tipos de repetición. La repetición de mantenimiento, que es repetir varias veces el número de teléfono antes de marcarlo, por ejemplo, o la repetición elaborativa, que es repetir el material empleado, además otras estrategias que hacen que lo recuerdes, ¿no? Por ejemplo, recordar el número de teléfono, pues puedo agruparlo por fechas significativas y luego repetir esas asociaciones, resumir un texto y extraer sus ideas principales, ¿vale? Perdón. Estrategias de centralización.
Estas son las que conservan el núcleo central de la información, desechando aquello que pueda resultar periférico, ¿no? O accesorio. El efecto de la familiaridad es un fenómeno que debemos tener en cuenta en el aprendizaje, cuando leemos, estudiamos, escuchamos información, porque en plan, si nosotros asociamos esos contenidos parecidos a cosas familiares nuestras, la recuperación es mucho más fácil, ¿no? Y se puede llegar a ella a través de diferentes puntos de entrada a la red. Estrategias de organización, ¿vale? Se basan en aspectos semánticos y en integración de la información en un todo. Y luego tenemos agrupamiento, organización jerárquica o categorización. ¿Cuáles son las estrategias de elaboración? Pues que la información se asocia a otros elementos externos y consiste en la recodificación de la información en unidades significativamente más amplias, atendiendo el significado. Entrenamiento de la memoria mediante la activación de procesos automáticos. Una técnica que se ha empleado para mejorar la memoria de los mayores ha sido procesos cognitivos que se mantienen intactos, por ejemplo. El acto de imaginar un plan detallado aumenta la probabilidad, etc. ¿Cómo mejorar la memoria de los mayores para llevar el control de la glucosa? Este es un estudio que se ha hecho, ¿vale? Que tenéis vuestras conclusiones y demás. Una forma efectiva de entrenar la memoria, el método PQRST, Preview, Question, Read, State and Test. Es un método muy útil para estudiantes cuando tienes que preparar un examen. Está descrita por Robinson, ¿vale? Es prever, lo mejor es leer el resumen, ¿no? Leer, preguntar, es decir, qué pregunta se plantea el lector en el texto, punto principal de cada parte del texto, leer de nuevo con atención, repasar, que puede ser volver a leer o contestar las preguntas, etc. Y probar, poner a prueba de forma regular con un examen, con un test. La efectividad del método reside en la distinción entre reconocimiento y familiaridad. Nuevas técnicas de rehabilitación de la memoria. Repetición sin errores. Este método es útil, sobre todo para las personas que no son capaces de recordar las respuestas incorrectas, ¿vale? Repetición y recuperación espaciada. Consiste en presentar el material que se desea que retenga y pedir inmediatamente que lo repita. Se va ampliando el intervalo entre la presentación del material y la prueba. Claves que se desvanecen. Consiste en proporcionar la información que se desea retener para después, de forma gradual, irla retirando poco a poco. Recomendaciones útiles para los clínicos dedicados a la rehabilitación de la memoria. Aquí tenéis un cuadro con diferentes, ¿vale? Os lo leéis. Planificación de un programa de entrenamiento de memoria. ¿Qué es entrenar la memoria? ¿Es lo mismo rehabilitar que entrenar la memoria? Entrenar la memoria al final es enseñar y adiestrar, ¿no?, a las personas en la utilización de control de procesos, estrategias, técnicas. Y rehabilitar la memoria es necesario cuando hay una enfermedad, ¿no?, la persona pierde su memoria y necesita recuperarla. El programa de entrenamiento de la memoria UNAM, que es está basado en la estimulación cognitiva y en el aprendizaje de estrategias específicas, ¿no? Al final se incide sobre la atención, la percepción y el lenguaje. Las principales estrategias que se utilizan son la visualización, la asociación, la categorización, la repetición y la relajación, como una aplicación constante a los hechos de la vida cotidiana. Además, se enfatiza el empleo del método de las 3R y el recuerdo de nombres. El método UNAM de entrenamiento de la memoria de Montejo, Montenegro, Reynoso, de Andrés y de Claver, de 2001. Aquí nos dicen unas fases, ¿vale? Y 4 módulos del programa de entrenamiento. Tenemos la fase de cribaje y la evaluación de la memoria, donde se evalúa la memoria. Y en la fase de cribaje es que se descartan las personas con deterioro cognitivo. Luego en el programa de entrenamiento pues hay 4 módulos y se sigue insistiendo en el método de las 3R, ¿vale? Y la técnica de recuerdo de nombre. También se usan ayudas externas como la agenda, la lista de las alarmas y se presta mucha atención a la metamemoria. Los resultados han mostrado una mejoría significativa mantenida incluso 6 meses después, tanto de la memoria como del estado de ánimo. Así que hasta yo os puedo decir de todo psicología de la memoria. Espero que os haya gustado mucho, que os haya ayudado a intentar entender un poco más o a
recopilar conceptos, a repasar que gracias por acompañarme en mi estudio, que para mí es mucho. Y nos vemos en la siguiente asignatura. Muchísima suerte, sé que puedes con ello, así que vamos. Un beso.